Yo empiezo subrayando algo que es muy evidente para todos los liberales especialmente, y es que no somos una manada, que tenemos opiniones y criterios distintos, que es bueno que así sea, que los liberales detestamos el pensamiento único, que la forma de progresar, dado que, como decía Popper, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad, sujeta a refutaciones, vamos mejorando y haciendo un aprendizaje recíproco. Habiendo dicho eso, quiero en estos minutos introductorios referirme a 3 puntos. El primer punto es que yo noto un desbalance muy grande entre la dedicación a la coyuntura respecto a los debates de fondo. Creo que son indispensables los debates de fondo porque corren el eje del debate, porque marcan las agendas y porque permiten tener en el futuro coyunturas razonables. Si no estamos como perros en círculos tratando de mordernos el rabo y no salimos del tema de la coyuntura. Yo sé que hay muchos colegas que usan la coyuntura y están anclados en la coyuntura, pero se refieren y aprovechan la oportunidad, especialmente en los medios, para aludir a temas de fondo. Hay otros que se mantienen, para utilizar un término un tanto antiguo, digamos, en nuestro medio, se mantienen en las LELIC. Cuando le preguntan, bueno, dígame, ¿cuáles son las medidas de fondo que adoptarían? Dicen algo tan poco estimulante como que hay demasiados conductores de autos en las burocracias y ese tipo de nimiedades. Y proponen algunos podar el gasto, que igual, como he dicho tantas veces, igual que la jardinería, si se poda crece más fuerte. Lo mismo hay otros que sostienen que hay que hacer más eficiente el gasto, y cuando algo es inconveniente, si se hace eficiente, es muchísimo peor. Quiero dar, antes de pasar al segundo punto, algunos ejemplos de lo que yo digo debates de fondo. Por ejemplo, hace relativamente poco, en una comida de un amigo, no vale la pena hacer nombres acá, había un periodista muy conocido que sostenía y se quejaba amargamente porque la distribución de la pauta oficial era muy arbitraria. Y yo le decía que el tema no es discutir la arbitrariedad de la pauta oficial, sino eliminar TELAM. Agencia oficial de noticias es algo absolutamente fascista e incompatible con una sociedad abierta, primero. Segundo, en una oportunidad, en la época que se había intervenido el INDEC, un colega mío de la Academia Nacional de Ciencias Económicas pidió mi nombre para una solicitada y me acuerdo que yo le dije, era Alfredo Canavese, yo le dije, mira Alfredo, te doy con mucho gusto mi nombre, pero creo que esto puede ser útil dentro de la barrabasada que se está cometiendo, porque universidades y centros de estudios van a fabricar sus estadísticas y tienen la gran ventaja que van a competir en una especie de auditoría cruzada, por una parte, y por otra parte ofrecer las estadísticas que el mercado requiere. Tercer ejemplo, creo que a esta altura del siglo XXI es indispensable eliminar todas las embajadas. Esos palacios, esas burocracias, esos almuerzos, esos cócteles, esos pasaportes diplomáticos son absolutamente impropios en esta época de las teleconferencias. Estaba bien para la época de las carretas. Tercero, que vengo insistiendo en esto de la primera edición de mi Fundamentos de Análisis Económico en el año 72, es indispensable, como diría Hayek, liquidar la banca central y el curso forzoso. Los banqueros centrales, por más que sean muy competentes, muy honestos, solo pueden decidir entre qué tasa expandir, qué tasa contraer o si dejar igual la masa monetaria. En cualquiera de los 3 casos está afectando los precios relativos, o sea, está desdibujando y distorsionando los únicos
indicadores que tiene el mercado para operar, lo cual implica consumo de capital, lo cual a su vez implica menores salarios e ingresos en términos reales. Esto solo para dar un ejemplo de un organigrama absolutamente atrofiado. Y por eso es que tenemos impuestos insoportables, gastos públicos elefantiásicos, deudas exponenciales, expansiones monetarias increíbles. Este es el primer capítulo. Segundo capítulo, la pandemia. Resulta que súbitamente todos, algunos colegas incluso, se han vuelto expertos en infectología. Y yo creo que no es propio de los que no son médicos, de los que no son infectólogos, de los que no se ocupan de estas áreas. Doy ejemplos en este caso. Por ejemplo, el ejemplo en la Argentina, lo he escuchado en mis caminatas matinales a Jorge Genfer, que es titular de la UBA de infectología, donde él decía lo mismo que decía Pablo Bonelli, que es titular en el CEMIC y jefe de inmunología en el CEMIC, sostenían que hay que aplicar el federalismo también en el caso de la pandemia. No se puede poner todo en la misma bolsa. Son distintas las medidas de aislamiento que hay que tomar para prevenir el contagio. Por otra parte, hay extraordinarias personalidades como el doctor Claude Malvé, que es parlamentario, doctor en medicina y miembro de Médicos Sin Fronteras, donde él sostiene para Francia, subrayo, para Francia, no es todo igual, hay que abrir y salir, digamos, de la cuarentena. Mientras, bueno, este parlamentario extraordinario hace reflexiones notables, sugiero que lo vean en YouTube, sobre el liberalismo y sobre cómo los totalitarios aprovechan lecturas de Robespierre en lugar de Tocqueville, dice textualmente en su discurso parlamentario. Y luego tenemos al doctor Anthony Fauci, que es el asesor del gobierno en Estados Unidos, que tiene tensiones permanentes con el presidente, que sostiene que es una irresponsabilidad abrir la economía. Entonces, me parece que acá se trata de trade-offs, se trata de balances costo-beneficio. Si todos fenecemos, es bastante irrelevante preocuparse del precio del trigo. Por otra parte, si se cierran las actividades económicas y no hay posibilidad de trabajos, puede haber hambre por muerte. ¿Cuál es el balance de esto para evitar incursionar en la tesis de Orwell, digamos, y para subrayar lo que ha dicho Plutarco en Vidas Paralelas, refiriéndose a los frontipicios en la antigua Grecia, todo en su medida y armoniosamente, que Perón lo plagió? Yo creo que el tema del equilibrio es importante. Y a veces se dice, bueno, es lo mismo el tema de la salud y la economía. Bueno, todo está enganchado con todo, pero no es lo mismo tener hemorroides que comprar títulos en Wall Street. Son fenómenos, digamos, distintos. Ahora, lo que sí tenemos que preocuparnos, los liberales, los colegas, me parece que tenemos que preocuparnos y ocuparnos mucho el tema que en el medio de la pandemia se decide establecer precios máximos, se decide incrementar impuestos, se decide incrementar la expansión monetaria, se decide embates contra supermercados, farmacias, productores farmacéuticos, laboratorios. Se decide incrementar el gasto, se decide, por ejemplo, regular la educación. Eso es otro tema muy largo, el tema educativo que ahora no me quiero meter, pero digamos, no va a haber clasificación, los semestres van a hacer esto o aquello, para todos las instituciones educativas, sean privadas o sean estatales. Eso me parece que son manotazos absolutamente inaceptables. Tercer y último capítulo. Hay muchos amigos muy bien intencionados, creo yo, que insisten en la necesidad de establecer en esta instancia un partido liberal. Yo creo que
es bueno poner un correlato para tratar de explicar esto con una persona que habla sueco y quiere transmitir un mensaje a una audiencia hispanoparlante. Lo primero, la primera condición es que la audiencia entienda sueco, porque si no va a estar hablando de cosas que nadie entiende. Estamos tan atrasados en la batalla cultural, tan enredados en tema de coyuntura y no hemos dado espacios para debates de fondo como estos que ejemplifiqué en el primer punto y muchísimos otros, que no es el momento, como he dicho tantas veces, no es el momento, a mi juicio, de establecer un partido liberal. Es poner la carreta delante de los caballos. Como digo, es indispensable que la gente primero entienda por lo menos algo de sueco, porque estamos tan atrasados que estamos debatiendo todavía, como dije antes, el tema de la regulación de precios, que hace 4000 años que venimos con ese tema. Como he dicho en una reunión hace poco, en un seminario, sería muy interesante encontrar errores distintos porque nos hace sentar en la punta de la silla, trabajar las neuronas y buscar nuevos contraargumentos, pero la misma cosa se hace muy, muy tediosa. Entonces, a mí me parece que estos amigos bien intencionados confunden lo que es un centro académico de lo que es la actividad política. El político tiene que acordar, tiene que negociar, tiene que usar un discurso que la gente pueda masticar y digerir, que pueda comprender. Otra vez, no les puede hablar en sueco. Tiene que adaptarse al plafón que existe para su discurso. Ahora, ¿de qué depende ese plafón? ¿Qué es ese misterio y esa cosa rarísima que llamamos opinión pública? Está influida por las ideas prevalentes. Todo empieza en cenáculos muy reducidos, como si fuera alguien que tira una piedra en un estanque que en círculos concéntricos va tocando distintas áreas. Y recién ahí, cuando se mueve el plafón, cuando se corre el eje del debate, el político puede usar un discurso distinto. El político no es alguien que pueda subirse a una tribuna y decir yo voy a decir lo que me da la gana y me importa un bledo lo que la gente entienda, porque tiene sus días contados como político. No es lo mismo que el profesor, que si asume la cátedra y dice voy a investigar qué es lo que quieren oír mis alumnos, él sí está perdido como profesor. Son dos funciones sustancialmente distintas. Me parece que no hay que confundirlas. Ahora, luego, cuando después de todos estos procesos de reuniones y afiliaciones y todo esto, cuando asumen una banca, tienen que darse cuenta esto que estoy diciendo del discurso. Hay un punto de máxima y un punto, digamos, un punto de máxima y un punto de mínima libertad. Si alguien de izquierda pretende ser más radical en su discurso político que lo que permite el plafón, empieza a debilitarse políticamente. Y lo mismo para el que propone una mayor libertad más allá de lo que el plafón permite. Y ese plafón está marcado por el debate de ideas, por la batalla cultural, que me parece que en la Argentina le hemos dado muy poca importancia. Tocqueville, en el libro menos conocido de él, no La democracia en América, sino El antiguo régimen de la Revolución Francesa, sostenía que hay muchos países, en el caso argentino ha sido típico, donde el progreso moral y material ha sido tan extraordinario que la gente lo dio por sentado. Y ese es el momento fatal. Es el momento que se dejaron espacios en la Argentina a la CEPAL, a los keynesianos, a los socialistas, a los marxistas, a los intervencionistas en general. En ese sentido, es muy interesante ver, por ejemplo, la autobiografía intelectual de Previch, donde él dice, mis mejores años fueron en la Facultad de Ciencias Económicas, frente al pizarrón, con modelos que ya la escuela austríaca y otros ha refutado, pero salí a la calle y me di cuenta que esa no era la realidad. Ergo, y aquí el salto lógico, el intervencionismo. Y lo que estaba mal estaba en el pizarrón. Entonces, yo creo, y no estoy exagerando cuando digo esto, no importa a qué nos dediquemos.
si alguien se dedica a la danza, a la jardinería, a la economía, a la medicina, al derecho, a la arquitectura, todos estamos interesados en que se nos respete. Por lo tanto, todos tenemos que contribuir a esto diariamente. A la noche, antes de dormirnos, tenemos que preguntarnos, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, para ponerlo académicamente, porque estamos en un público sofisticado y no quiero usar expresiones soeces, hay que jorobarse. Entonces, es muy importante la contribución de todos y no pensar que otros nos van a resolver los problemas. Ahora, el ejercicio que a mí me gusta, cuando doy clase, que le pido a mis alumnos lo mismo que pido ahora cuando vienen las preguntas, que se haga de abogado del diablo y que discutamos esto, viene esto, bueno, pero ¿qué tal, por ejemplo, cosas que han ocurrido en Estados Unidos como Ron Paul? Ron Paul, en el último debate presidencial, transmitido por todos los canales del mundo, desarrolló la teoría del ciclo austríaca. Entonces me pueden decir, pero no me venga a decir que no se puede hablar de eso. Miren el éxito que ha tenido Ron Paul. Es que Ron Paul ha tenido otro plafón. Estados Unidos no es la Argentina. Estados Unidos ha trabajado mucho más en el terreno de las ideas. Entonces, me parece que es absolutamente inconducente. Yo recuerdo que un amigo que le conservo mucho afecto, cuando me dijo que iba a intervenir, iba a incursionar en la arena política, yo le hice la siguiente pregunta retórica. ¿Qué hubiera sido del mundo si Einstein, en lugar de dedicarse a la física, hubiera sido intendente de Chivilcoy? Porque era una persona de grandes dotes intelectuales. Entonces, me parece que hay que hacer este balance y preservar en el terreno político actualmente, me parece que no cabe nuestras ideas liberales. Sí tenemos que empujar en el terreno político para correr y cambiar el eje del discurso, pero por ahora me parece que lo importante es preservar la república. ¿Y cómo? ¿Qué es primero la república? La república tiene varias facetas o varios aspectos. Primer aspecto, la división de poder. La división de poder que está hoy amenazada con posibles reformas del Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema, donde hay decretos de necesidad de urgencia que eventualmente van a concentrar el poder en el jefe de gabinete, cuando es una de las funciones centrales, la central precisamente del Parlamento. Segunda cuestión fundamental de la República es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley atada, anclada al concepto de justicia, según la definición clásica de dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Como no hay de todos para todos todo el tiempo y no crecen las cosas en los árboles, hay que asignar derechos de propiedad a los efectos de que esa propiedad está en las manos más eficientes para atender al público. Ese es el sentido del empresario, el que tiene éxito tiene ganancias, el que se equivoca incurre en pérdidas. El cuadro de resultados es en ese sentido una guía muy importante, y no con lo que a veces estamos rodeados, con asaltantes de guante blanco, mal llamados empresarios, que se alían con el poder para explotar a la gente. Eso no es lo que nos estamos refiriendo. Pero en ese contexto es importante entender que la igualdad ante la ley no es una sandez como decir somos todos iguales para ir a un campo de concentración. Es igualdad ante la ley atado e inseparable e inescindible del concepto de justicia y el concepto, como digo, de propiedad. Este es el segundo aspecto de la República. El tercer aspecto es la alternancia en el poder. El tercer aspecto es la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados. Y el último es la publicidad de los actos de gobierno. Y en ese contexto podemos poner en primer término la libertad de prensa, la libertad más absoluta de prensa. Recordemos siempre que Jefferson decía, frente a la variante de tener libertad de prensa sin gobierno o tener gobierno
sin libertad de prensa prefiero lo primero. El punto que han hecho los padres fundadores en Estados Unidos y también nuestros constituyentes de la libertad de prensa es un tema muy, muy central. Y mientras, en este tercer capítulo, mientras seguir con la batalla cultural y destinar el mayor tiempo a la biblioteca, al estudio, al perfeccionamiento y a difundir las ideas, las bases morales, sobre todo, éticas y estéticas, digamos, del liberalismo, aspectos económicos, históricos, jurídicos, y en lugar de preguntarnos a veces por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo, es mucho mejor decir por qué soy tan inepto para transmitir el mensaje. Como somos más benévolos con uno mismo que con los demás, tendemos a hacer mejor los deberes, tendemos a mejorar la próxima clase, a mejorar el próximo artículo o el próximo libro o el próximo ensayo. Que esos son los canales más fértiles para la batalla cultural, pero también hay muchos otros. Por ejemplo, ahora me acabo de enterar en Libertad y Progreso que acaban de incorporar una especie de ateneo de talleres de lecturas. Esto me parece muy fértil y muy importante, donde una persona expone y el resto debate en grupos relativamente chicos. Y termino diciendo que creo que una de las ventajas, si se puede hablar ventajas de esta desgracia de la pandemia, y cuando hablo en este segundo capítulo de la pandemia no me estoy hablando del tema de las vacunas y todo esto que he escrito sobre esto, y es otra cuestión. Acá estamos frente a una situación que ni siquiera hay vacunas. Entonces, de lo que se trata es que igual que debe ser penada una persona que le tira ácido sulfúrico al jardín al vecino, o que emite monóxido de carbono y está arruinando sus pulmones, y desde luego no es lo mismo la cantidad de monóxido de carbono en Nueva York que en el desierto del Sahara, y tampoco se trata de eliminar todo el monóxido de carbono, porque si no tendríamos que dejar de respirar, pero ¿cuáles deben ser en esta instancia del proceso de evolución cultural respecto del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno para proteger nuestros derechos? En este caso de la pandemia se trata de evitar la lesión de derechos de otros a través de el contagio. Desde luego que otra vez todo en su medida y armoniosamente, el trade-off y el balance costo-beneficio debe ser atendido con mucho cuidado. Muchas gracias, Nati.